8 de la mañana, 30 minutos. Lo prometimos para hoy, 2 precandidatos y haremos el esfuerzo que sea necesario de aquí primero a la próxima semana para que los precandidatos que hacen parte de las coaliciones tengan un espacio de 20 minutos. Son 20 minutos. Alguien nos estaba cuestionando, dijimos que con el precandidato Saade hicimos 6 minutos más. No, porque no empezamos a las 8. Exacto. Empezamos a las 8:08. Están muy bien contabilizados, ¿no? Sí, no, en eso somos muy juiciosos. Y a partir de este momento rueda el cronómetro para el doctor Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Felipe, muy buenos días. Y muchísimas gracias también a Paula y Andrea. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Coalición Equipo por Colombia, que ideológicamente es lo que ubicamos en la centro derecha, y si usted hace parte, se identifica, tiene que pedir el próximo domingo 13 ese tarjetón para que tenga la oportunidad de elegir al candidato a la presidencia. Equipo por Colombia, ¿está cómodo ahí en ese centro derecha? Ideológicamente usted hace parte de ese punto político ideológico. Mire, es que aquí de lo que se trata es de sacar a Colombia adelante, de buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y aquí tenemos temas fundamentales como la seguridad, tener claro que tiene que haber control pleno sobre el territorio, que no puede haber grupos armados rondando por las zonas rurales del país, controlando regiones, amenazando, intimidando, que tiene que haber, y además que la criminalidad que hay en Colombia no es como dice el populismo con frecuencia, que es porque hay pobreza, no. La inmensa mayoría de la criminalidad que hay en Colombia es empresas del crimen, desde los que roban celulares hasta los que hacen narcotráfico. Entonces nosotros consideramos que la seguridad es indispensable para que haya inversión y que además que la pobreza de verdad solo se acaba es con más inversión en empresas pequeñas, medianas o grandes, pero solamente con inversión, y que para que haya inversión se necesita seguridad, para que haya turismo. Entonces, en ese tipo de cosas fundamentales, y que además también nosotros no promovemos el odio, ¿no? Aquí, cuando uno llega aquí a Medellín y uno oye toda esta carreta de que aquí todo es un desastre, que todo es una porquería, que aquí había unos explotadores corruptos y que, por Dios, lo que uno ve es progreso por todos lados, vías nuevas, vivienda, parques. Hace 25 años nadie tenía moto, nadie. Hace 25 años o menos la gente cocinaba con gasolina, se estallaban las estufas y quemaban a los niños. Hoy llega el gas natural a cada casa, en fin. Entonces aquí hay que hacer mucho, tenemos todas las posibilidades, pero eso es lo que nosotros creemos. Creemos que no hay que promover el odio, sino la unión, el trabajo, y que los países progresan no es hablando carreta, sino trabajando con seriedad, con estudio, con disciplina, con esfuerzo. Precandidato, la principal crítica que le hacen a ustedes, especialmente desde el Pacto Histórico y Centro Esperanza, es que ustedes son lo mismo que Iván Duque, que son la continuidad del gobierno de 4 años que concluye, que tiene muchos baches, logros, por supuesto, pero tiene muchos baches en muchos frentes. ¿Ustedes son la continuidad de un gobierno como el de Iván Duque? Bueno, primero que todo, aquí hablar de continuidad o no continuidad, hay cosas buenas que se han hecho. Por ejemplo, vamos a pasar casi de 0 a 15% de la energía de Colombia en generación eólica con viento o con energía solar, por ejemplo, ¿no? Aquí hay caso por caso. Yo, por ejemplo, no represento la continuidad en muchos aspectos porque, por ejemplo, creo que es necesario tener relaciones con Venezuela. No porque yo creo que el gobierno de Venezuela es bueno, es un desastre total, pero creo que hay que minimizar el conflicto, lograr además en este momento en que hay ese conflicto en Ucrania entre Estados Unidos y Rusia, que no se agrave esta situación de que Venezuela es ficha de Rusia y Colombia ficha de Estados Unidos, y que de un lado o el otro se propician la intervención en el otro país para hacer daño. Nosotros tenemos que minimizar
la intervención venezolana y eliminarla, ojalá para apoyar a los grupos armados ilegales. Tenemos que lograr que haya la mayor cantidad de comercio entre Colombia y Venezuela y que los ciudadanos no tengan que pasar por trochas controladas por criminales. Entonces ahí, por ejemplo, hay unas diferencias concretas, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es mirar lo que hemos hecho, el carácter, ¿no? El carácter, ¿cuáles son los resultados? Cuando uno va a pedir un puesto, lo que le pregunta no es qué es lo que va a hacer, sino qué es lo que ha hecho. Entonces miremos los resultados concretamente. Aquí, por ejemplo, en seguridad, por ejemplo, nosotros en Bogotá logramos reducir de 17 por 100.000 habitantes a 12 por 100.000 habitantes los homicidios. De lejos la tasa más baja de todo Colombia, de todas las grandes ciudades colombianas, y la más baja en la historia de Bogotá. Entonces, aquí yo no creo que la discusión sea si hay continuidad o no hay continuidad. Lo que sea bueno se continúa y lo otro se cambia. Precandidato, sobre ese tema usted ha sido muy insistente en la seguridad y todos los programas, proyectos que tienen propuesto para esta situación, pero llevamos muchos años en Colombia en que las inversiones del presupuesto nacional, gran parte de ese rubro se ha destinado a temas de seguridad y continuamos en una situación muy compleja, líderes sociales, el tema de masacres en el país. ¿No cree que ya es hora de cambiar la ecuación? No, es que, no, por ejemplo, en el caso de Bogotá nosotros no tuvimos ni un solo líder social asesinado, ni uno, ¿no? Entonces, definitivamente se necesita, los primeros que piden seguridad son los líderes sociales y que piden apoyo con escoltas y demás. Entonces, nadie quiere que haya guerra, ¿no? Yo no quiero guerra, más aún, yo respaldé el proceso de paz, lo he respaldado. Hay que implementar, por ejemplo, la inversión en los municipios, en los 170 municipios PEDET, es una prioridad, pero desafortunadamente a veces los países tienen que hacer guerra. Si el ELN, yo quisiera que hubiera, si ellos dan realmente señas claras de que están interesados en la paz, pero si no, si lo que quieren es guerra, guerra tendrán y el Estado colombiano la va a ganar. Desafortunadamente, aquí nos hemos venido acostumbrando en Colombia a unas situaciones que son intolerables en cualquier país del planeta. ¿En qué país del planeta? En Brasil, en Argentina. ¿Dónde es que hay territorios enteros controlados por grupos armados ilegales? Y eso no se hace primero, una de las grandes mentiras, porque yo creería que a lo que va un poco, o lo que van las que hacen preguntas así, es que el problema es de pobreza. Eso es mentira. No es estructural, entonces. Ese es un tema falso. Aquí no hay ningún estudio con relación al tema de la seguridad que muestre que los que se dedican a actividades criminales sean los ciudadanos más pobres. Aquí la inmensa mayoría de la criminalidad son empresas del crimen. Aquí no son jóvenes que salen a robar para llevarle almuerzo a la abuelita, no. Eso no pasa. Son empresas, entonces por eso además se necesita mucha inteligencia, inteligencia y trabajo. Obviamente que hay temas preventivos que también son importantes. Nosotros, por ejemplo, en Bogotá hicimos 170 canchas de fútbol en pasto sintético iluminados, y estudios de la Universidad de los Andes mostraron que había una reducción radical en la delincuencia en las zonas alrededor de estas canchas, porque los jóvenes hacen deporte, no caen en la drogadicción. Además, si hay jóvenes haciendo deporte en el espacio público y si hay mucha gente en los parques, pues no es un campo propicio para la delincuencia. En fin, obviamente que hay temas de prevención, pero además hay otra cosa. Aquí lo que queremos es que acabemos con el problema del desempleo, que haya más empleo. Esa es la única verdadera manera de arreglar la pobreza. Ayer salieron las cifras de desempleo y todos muy contentos porque teníamos 14% de desempleo, en las mujeres como 19% de desempleo, casi 1 de cada 5 mujeres, cuando por ejemplo hay países como México, en donde solamente es del 4%, ¿no? Pero el desempleo solo se soluciona con más inversión. Aquí va a haber más empleo y mejores empleos cuando haya más inversión. Por ejemplo, alguien gana mucho más si trabaja con un tractor que si trabaja con un asadón, ¿no?
Pero para que haya esa inversión en el tractor se necesita que haya seguridad. Si a la persona que va a invertir en el tractor la van a extorsionar, la van a secuestrar, entonces no va a haber esa inversión. Por ejemplo, aquí tenemos que Antioquia tiene una población y un tamaño hasta parecido a Costa Rica o República Dominicana, que hoy tienen un ingreso per cápita el doble que el colombiano. Es decir, que en general la gente gana el doble haciendo el mismo trabajo que hace en Colombia. Y en buena medida eso se ha logrado con el turismo. Turismo ambiental en Costa Rica, turismo más de playa en República Dominicana. ¿Por qué hay millones y millones de europeos o canadienses o gente de Estados Unidos que van a República Dominicana o a Costa Rica y no a Colombia y no a Antioquia, que tiene más oferta, creo yo, que estos países? ¿Por qué? Porque hay seguridad. Entonces la seguridad, desafortunadamente, es un tema aburrido, es mucho más divertido hablar de otras cosas, pero es el requisito para que haya vida civilizada. En el mundo entero esto ha sido así siempre. Precandidato, hay otro asunto por el cual se han generado críticas en los últimos días y tiene que ver con Alejandro Char, esa ausencia total de los debates del escenario político. Solo le conocemos la voz a través de las redes sociales y por muy pocas, escasas declaraciones que ha entregado. ¿No hace falta de parte de ustedes, sus compañeros de coalición, un pronunciamiento más contundente, o por lo menos una voz de protesta, de decir, hay un candidato que no aparece en la escena política nunca y ustedes pues... Pues cada candidato tiene que ver cómo es que logra comunicarse con la gente. Como dice, cada cual tiene su manera de matar pulgas, ¿no? Ahora bien, sobre todos estos temas relacionados a esas acusaciones, digamos a Alex Char, que es lo que le preguntan a uno con frecuencia, que la justicia decida. Ahora bien, lo que yo sí quiero señalar es que yo he administrado la alcaldía de Bogotá, de lejos lo más gigantesco que hay. Contratado, hicimos 83 colegios, las megabibliotecas, centros culturales y deportivos con piscinas olímpicas, hospitales, obras por todas las que mejoraron. Contratamos el metro de Bogotá que está en construcción, etcétera. Cero corrupción, cero corrupción. No, ni siquiera una investigación a alguno de mis funcionarios en ninguna de las dos alcaldías. Entre otras, hablando de mis funcionarios, vale la pena aquí porque me decían hace un rato que y aquí en Antioquia, ¿cómo viene usted a buscar votos cuando hay tantos candidatos antioqueños? ¿No? Está Fajardo, está mi colega de equipo Federico Gutiérrez, incluso Alejandro Gaviria. Entonces, bueno, primero yo creo que aquí toca sacar a Colombia adelante. Yo, por ejemplo, cuando estaba muy estrella después de mi primera alcaldía, y Fajardo era un desconocido prácticamente, yo vine aquí a hacerle campaña a Fajardo en varias ocasiones y ayudarle. Y él hizo en buena medida lo que nosotros habíamos hecho en Bogotá: colegios lindos, unas bibliotecas con parque, en fin, lo que nosotros habíamos, exactamente lo que, aceras. Entonces, otra cosa, yo he trabajado, mi equipo ha sido casi que de antioqueños, en buena medida. Por ejemplo, Guillermo Gaviria, que estamos cumpliendo 20 años, ¿no? Guillermo Gaviria, su último trabajo antes de ser gobernador de Antioquia, trabajó conmigo en la alcaldía de Bogotá. Trabajó 2 años en la alcaldía de Bogotá, gran amigo Guillermo Gaviria, pero un gran ser humano además. Incluso hablábamos mucho porque él iba mucho al sur de la India, unos temas más espirituales. Yo estuve trabajando en el sur de la India y muchos otros antioqueños, por ejemplo, Cecilia María Vélez, Beatriz Londoño, ahora, por ejemplo, Luis Gonzalo Morales, mi secretario de Salud, Andrés Ortiz, mi director de planeación, Andrés Escobar, mi gerente del Metro de Bogotá, recontra antioqueños, pues hablan paisa y demás, ¿no? No es que sean antioqueños de hace 5 generaciones. Luz María Sierra, ahora directora del Colombiano, sí, fue mi directora de comunicación. Entonces, aquí es un equipo para sacar a Colombia. Yo creo que el tema regional, aquí es un equipo para sacar a Colombia, y los antioqueños, mire, si hay algo que distingue a Antioquia, es que tienen claro que es trabajando
que se sale adelante con esfuerzo, con disciplina, y no es hablando, no es echando paja, no es prometiendo cosas, no es promoviendo el odio. Uno lo que ve es este progreso, y este progreso se logra es con disciplina y con esfuerzo. Precandidato, usted obviamente está trabajando para ser el elegido el próximo domingo 13 de marzo en el equipo por Colombia, en esa coalición. Si usted es el elegido, ¿le ofrecería vicepresidencia a Federico, a David Barguil? ¿A quién se le ofrecería? Pero lo otro, y si usted pierde, ¿aceptaría ser el vicepresidente de alguno de ellos? Mire, a mí no me interesa tener ningún cargo. Primero, yo no estaría pensando en ofrecerle la vicepresidencia, pero sí yo creo que es clave que sigamos trabajando por Colombia. Aquí la idea es trabajar por Colombia de una manera u otra. Yo no tengo ningún interés en ningún cargo. Aquí es un tema del que no hablo, pero a mí me han ofrecido varias veces, ser ministro, ser embajador. No me ha interesado. Nada. No me interesa, yo no estoy buscando por eso, a mí me interesa es que Colombia salga adelante. Eso es lo bonito de este equipo por Colombia. Aquí lo que nosotros sí tenemos que tener claro es lo fundamental. Más aún, a veces uno dice, ¿por qué hay países mucho más ricos que Colombia? Y Colombia no, ¿por qué hay otros países? Casi que nos hemos resignado a ser pobres y más bien a hablar del odio y demás, ¿no? Japón o Alemania o Corea después de la Segunda Guerra, hace solo 70 años, no quedó piedra sobre piedra. No había un puente, no había una fábrica, prácticamente no había una vivienda, no quedó nada. Y hoy son países inmensamente ricos. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. No fue copiándose, no fue haciéndose los avivatos, no fue hablando de odio, fue cumpliendo las normas, fue con honestidad, con integridad. Entonces, yo lo que creo es que eso es lo que estamos impulsando, un proyecto para Colombia, no un proyecto para Peñalosa. Muy bien. Yo no aspiro a ser un mesías. Yo solo quiero ser un excelente empleado de los bogotanos y de los colombianos. Colombianos. Si no, es que ya yo tengo tanta de los colombianos y, por ejemplo, Antioquia es un modelo para Colombia. Tiene todas las posibilidades de jalonar buena parte de Colombia. Yo, por ejemplo, creo que Antioquia tiene que colaborar mucho con el Chocó, ¿no? Sus vecinos, es increíble que ni siquiera tengamos una buena carretera con el Chocó hoy. Bueno, es que ni siquiera hay una buena carretera con Bogotá. Necesitamos Así una doble es. calzada a Bogotá. Tenemos como 60 vuelos diarios a Bogotá. Y todavía no tenemos una buena doble calzada con Bogotá. Quedan 2 minutos, creo que cabe una pregunta y Una respuesta. pregunta más, precandidato. ¿Cuántas reformas cree usted que necesitaría Colombia y cuáles? Bueno, hay muchas reformas que necesita, pero para mí lo más importante en este momento es una reforma que garantice que los delincuentes que cometen delitos a mano armada vayan efectivamente a la cárcel. Hay unas reformas, por ejemplo, urbanas, que requieren que la planeación de las ciudades colombianas, que van a duplicar su tamaño en los próximos 40 o 50 años, no sigan. Primero hay dos problemas. Primero, la Constitución dice que debe ser una planeación municipal. Eso es absurdo. Aquí en Medellín se ve qué tan absurdo es que la planeación sea municipal. Tiene que ser una planeación de una región y a 60 años que aseguremos toda la tierra hacia el futuro para que los ciudadanos tengan una vivienda en los pequeños municipios, en las grandes ciudades, que haya vivienda bien ubicada, bien planeada. Necesitamos en las zonas rurales, en las zonas rurales nosotros necesitamos vías de penetración, carreteras, necesitamos investigación. Yo creo que hoy más que pensar en tantas reformas institucionales, yo lo que creo es que hay que tener buena gerencia más que reformas. Hay una reforma, le voy a hacer una reforma que me parece muy importante. Aquí en Colombia nos inventamos un esquema político absurdo, donde los senadores son de circunscripción nacional. Eso no existe en ninguna parte del mundo.
Eso primero que todo hace que las campañas al Senado sean costosísimas, que valgan miles y miles de millones y lo que además propicia la corrupción. Entonces, y además que haya unas regiones del país que no tienen ninguna representación y otras que tienen demasiada. Entonces, debería ser como en todas partes del mundo, que los senadores se eligen por departamento y que tengan claro que cada senador a quién representa y los ciudadanos a quién los representan. No solo eso, los representantes a la Cámara en el mundo tampoco se hace como se hace en Colombia con una lista. Yo no sé en Antioquia cuántos representantes habrá, pero pongámosle que sean, debe haber por ahí unos 15. Son 17 precandidatos. Bueno, 17 en exacto. Antioquia. Entonces debería haber una división de Antioquia en 17 regiones y que cada región elija incluso pedazos de la parte urbana, Sí. cada uno elija un representante a la Cámara. Y entonces esto reduce radicalmente los costos y además hace que los elegidos sepan a quién representan y los representados sepan quién los representa. Es Muy decir, bien. reforma electoral y reforma a la justicia. Esa es una reforma. Doctor Peñalosa, se nos agotó el tiempo, le agradecemos Los mucho. 20 minutos. 20 minutos cumplidos. Bien contado. Muy amable por acompañarnos y éxitos en su proyecto. Gracias, Felipe.